Análisis clúster aplicado al ámbito del marketing, parte 1. Bien, en la sesión de hoy vamos a ver la teoría que corresponde al análisis clúster, que también es llamado análisis de conglomerados. Entonces, en la definición vamos a partir que este análisis clúster es una técnica de estadística multivariante, porque trabaja con 2, 3 o más variables de manera simultánea. Está clasificada como una técnica estadística de interdependencia. Aquí podemos ver esta gráfica tomada de Aldaz y Uriel, donde vemos las técnicas de interdependencia. Estas técnicas de interdependencia se clasifican en 3. Las primeras son aquellas interdependencias que hay entre relaciones entre variables. Estas relaciones entre variables, si es que las relaciones son estrictamente entre variables métricas o cuantitativas, ahí podríamos aplicar lo que es el análisis de componentes principales, el ACP, o el análisis factorial exploratorio que hicimos en anteriores videos. Cuando las variables son de tipo no métricas, categóricas o cualitativas, entonces lo que aplicaríamos aquí es un análisis de correspondencia. Entonces estos serían los métodos cuantitativos y el método cualitativo cuando necesitemos explorar relaciones entre variables. La segunda clasificación de las técnicas de interdependencia serían aquellas que buscan las relaciones entre los casos, es decir, que hay relaciones entre los individuos, entre los elementos, entre las observaciones que estamos estudiando. En ese caso, aquí aplica el análisis cluster también llamado, ¿no? Que en la literatura española se conoce como análisis de conglomerados, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Clúster y conglomerados. Entonces estaría clasificada aquí esta unidad que estamos desarrollando. Y una tercera clasificación que lo vamos a ver más adelante en otra unidad es aquella técnica de interdependencia que se busca relaciones entre objetos. Entonces, aquí aplicaría el escalamiento multidimensional, que también es aplicado a datos cualitativos como a datos cuantitativos. Entonces, estamos como una técnica de interdependencia de relaciones entre casos. Bien, el análisis cluster es una técnica diseñada específicamente para clasificar, es decir, segmentar o dividir distintas observaciones en grupos, de tal forma que cada grupo, o también llamado conglomerado clúster, sea homogéneo respecto de las variables utilizadas para caracterizarlo, y que los grupos sean los más distintos posibles unos de otros respecto a las variables consideradas. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta que tenemos esta información aquí. Si ustedes aprecian, tenemos dos variables. En el eje X tenemos la variable inversión y en el eje Y tenemos la variable ventas. Entonces, aquí si nos pidieran que agrupáramos o segmentáramos a las observaciones teniendo en cuenta características iguales, homogéneas, entonces aquí podríamos hallar 4 segmentos fácilmente identificables. Aquí tenemos el primer segmento compuesto por E1 y E2. ¿Por qué forman un segmento estas dos observaciones? Porque su comportamiento es similar. La inversión es baja y el nivel de ventas también es bajo. Entonces, aquí tendríamos un primer segmento. Luego, un segundo segmento es compuesto por E3 y E4. Tienen características similares porque su inversión es baja de ambos, pero el nivel de ventas es alto. Entonces aquí ya estamos viendo el concepto de homogeneidad entre grupos. Volviendo acá, la definición del análisis clúster nos dice que cada clúster o grupo
sea homogéneo respecto de las variables que se utilizan para caracterizarlo. Entonces las variables que estamos caracterizando son inversión y ventas, y ambos grupos, que aquí son pequeños, son homogéneos internamente. Entonces estos dos puntos son homogéneos y aquí también son homogéneos. Volviendo a la definición, los grupos tienen que ser lo más distintos posibles unos de otros. Esto hace referencia de que tiene que haber heterogeneidad entre los grupos que se están formando. Es decir, internamente esto es homogéneo. Internamente aquí es homogéneo. Pero comparando estos dos grupos, aquí hay heterogeneidad. No es igual el comportamiento del segmento 1 con el segmento 2. Podríamos hacer lo mismo con los otros segmentos restantes. Por ejemplo, el E7 y el E8 tienen una inversión muy alta y su nivel de ventas también es alto. Este segmento 3 es muy distinto al segmento 1 y al segmento 2 que hemos generado anteriormente. E internamente este segmento es homogéneo. Y un cuarto segmento que podríamos obtener de estas observaciones es el formado por E5 y E6, donde se observa que la inversión es muy alta, pero el nivel de ventas es muy bajo. Entonces aquí tendríamos un cuarto segmento. Con 8 observaciones estamos generando 4 segmentos, que entre los cuatro segmentos hay heterogeneidad. No son iguales uno al otro, pero internamente cada uno es similar o es homogéneo entre las observaciones. Entonces eso es parte de la definición del análisis clúster. Como dato extra, aquí podríamos decir que el número de grupos a formar cuando aplicamos este tipo de técnica estadística es desconocido a priori por el investigador. Entonces no vamos a conocer, digamos, si nos dan una base de datos de 300 encuestas, digamos, no vamos a poder saber cuántos segmentos tenemos con anterioridad. Tenemos que aplicar ciertos algoritmos que nos permitan identificar eso, qué cantidad de segmentos es lo que verdaderamente vamos a segmentar. ¿Cuáles son los supuestos del análisis clúster o clúster? Como primer supuesto fundamental es que las variables están estandarizadas o tipificadas. Pero hay una pequeña excepción aquí. Si las variables son factores extraídos mediante análisis factorial exploratorio, que es lo que realizamos en el tema anterior, ya no se tendría que estandarizar o tipificar. Entonces, si los datos provienen de análisis factorial, ya no tipificamos. Pero si los datos no están tipificados, pero si los datos no provienen de este análisis factorial, tendríamos que estandarizarlas o tipificarlas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una pequeña base de datos de 10 observaciones, una muestra de 10 con 3 variables. La edad del encuestado, su nivel de ingresos mensual y el nivel de satisfacción con respecto a un producto X, considerando una escala del 1 al 5. Observemos que aquí la edad tiene un rango de valores que ustedes aprecian aquí que fluctúa entre el 18 y el 60, un 76 acá. Bueno, esta variable tiene una magnitud X, vamos a decir. El nivel de ingresos, la magnitud que tiene el rango, los valores que toma la variable aquí son completamente diferentes a la variable edad. Aquí podemos observar que el ingreso mínimo es 1000 y el ingreso máximo es 9090. Entonces son completamente distintas las magnitudes que toman aquí cada variable. Y en el otro lado tenemos el nivel de satisfacción, que esta variable está medido del 1 al 5, que ni siquiera se aproxima a los datos de la variable edad. Entonces esta variable tiene una magnitud X, esta una magnitud Y y esta una magnitud Z. Estamos con datos completamente diferentes. Entonces aquí surge la necesidad de que tipifiquemos o estandaricemos la data.
Hay algoritmos que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Estos datos no trabajaríamos con estos datos, en otras palabras. Tendríamos que trabajar con valores. Recuerden que cuando una variable se tipifica o estandariza, generalmente toma valores de -3 a +3. Aquí hubo un error. ¿Por qué esto? Recordando la teoría de la campana, volviendo a la campana de Gauss, recuerden que la distribución normal tiene -3 desviaciones estándar a la izquierda y +3 desviaciones estándar a la derecha. Generalmente, entonces puede ser que algún valor aquí, algún outlier, sea un 4, un 5, un valor superior. El mensaje aquí es que no vamos a trabajar con estos datos, sino que los vamos a transformar. Eso lo vamos a hacer en siguientes clases. Bien, entonces ese es un primer supuesto fundamental. Aquí como aclaración, si es que alguien se olvida de hacer esto, de tipificar sus variables, igual el modelo le va a correr, pero este modelo no va a estar bien hecho, va a dar malos resultados. Ya, entonces es importante que se tipifiquen las variables. Un segundo supuesto fundamental, importantísimo en el análisis clúster, es que no puede haber valores perdidos en la data. Por ejemplo, si aquí yo tuviera, si yo este dato no lo tuviera y este dato de acá yo le meto un análisis clúster a esta información, no va a correr el modelo, va a generar un error en el proceso. Entonces es necesario hacer la imputación de estos valores perdidos. Entonces aquí ya se tendrían que imputar estos valores para poder correr nuestro modelo. Ve que ese es un segundo supuesto fundamental. Un tercer supuesto que no es necesariamente de estricto cumplimiento es que las variables son de tipo métricas, cuantitativas, es decir, de escala intervalar o de escala de razón. ¿Por qué digo eso? Es que aquí se puede incluir también variables categóricas. Hay un clúster que lo vamos a ver en una siguiente clase, que es el método Camila, que permite variables categóricas. Pero generalmente el análisis clúster se hace a partir de variables métricas. Si aparecen variables categóricas, ya sería un caso especial que lo vamos a estudiar más adelante. En el análisis clúster se debe considerar por lo menos dos variables para formar los clústeres. Entonces, aunque yo tenga la edad y los ingresos, ya es, digamos, permisible realizar el análisis clúster. Si yo solo hiciera análisis clúster de una variable, entonces no tendría sentido, no se puede llegar a segmentar la data. Necesariamente necesito dos, aquí y otro dos, por lo menos dos. Bueno, otro supuesto es que si existen muchas variables, que mi base de datos tenga, por ejemplo, unas 2000 variables, lo que se aconseja aquí es que resumamos esta información, que la achiquemos, es decir, podríamos aplicarle un análisis factorial exploratorio, análisis de componentes principales, alguna técnica de reducción de datos que permita que la información sea más manejable, es decir, trabajar con menos datos es mejor que si trabajáramos con muchísimos datos. Entonces aquí aplica lo que es el principio de parsimonia, ¿no? Donde nos dicen que es mejor trabajar con una menor cantidad de datos para garantizar una calidad en la información que vamos a obtener posteriormente. Otro supuesto es que las variables a segmentar están incorreladas. Cuando se dice incorreladas es porque estas variables no presentan correlaciones entre sí. Por ejemplo, que la edad no esté correlacionada con el ingreso, que la edad no esté correlacionada con la satisfacción,
o los ingresos estén correlacionados con el nivel de satisfacción. Es decir, no tiene que haber correlación entre estas variables. Ahora, ¿qué pasa si es que presentan correlación estas variables? Sencillo, entonces aplicaríamos el AFE, análisis factorial exploratorio, para extraer los factores que explican dicha correlación y ya trabajaríamos con los factores que se extraen de esta información. Por ejemplo, si yo tuviera correlación en estas variables, le aplico el análisis factorial y voy a tener un factor 1 y un factor 2, y aquí voy a tener números. Entonces ya trabajaría con estas nuevas variables en lugar de estas, si es que fuera el caso de que haya correlación. Entonces ahí yo les sugiero que repasen el tema de análisis factorial si es que se encuentran con esta situación de acá. Bien, entonces volviendo acá, fíjense que se necesita mínimo de 2 variables. Entonces es necesario trabajar por lo menos con 2 variables porque la representación se hace en un gráfico bidimensional, variable X, variable Y. Y al final esto es lo que vamos a obtener. Esta es la gráfica que nos va a permitir identificar clústeres o conglomerados. Aquí tenemos muy claramente 3 conglomerados. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder segmentar una base de datos? El primer paso que vamos a seguir, aquí vamos a utilizar la herramienta RStudio. Entonces, una vez que tengamos ya la base de datos en Excel o en SPSS, lo que vamos a hacer es tipificarlas nuestras variables, a excepción de que trabajemos con factores. Si son factores no los vamos a tipificar, solamente las variables originales. Luego de tipificar las variables vamos a verificar si existe correlación entre estas variables que estamos utilizando. Entonces, si no están correlacionadas, las vamos a utilizar las tipificadas. Y si están correlacionadas, pues vamos a aplicar análisis factorial. Tercer paso que vamos a hacer es la normalidad multivariante con el comando mvn. Y acá hay 2 sugerencias que vamos a trabajar, 2 tipos de clúster. Cuando haya normalidad multivariante en nuestra data, vamos a aplicar el clúster K-means, K-medias. Y si la data presenta no normalidad multivariante, vamos a trabajar con el clúster K-medoids, que este sería un método paramétrico y el de abajo sería una alternativa no paramétrica. Cuarto paso que vamos a seguir es realizar un diagrama de dispersión entre las variables a segmentar, algo similar a esto, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento previo que presenta nuestra data. Quinto paso es determinar el número de clústeres o conglomerados. Hay un algoritmo que vamos a utilizar que uno corriendo este algoritmo en R nos da una representación gráfica y unos resultados. Entonces vamos a analizar esa gráfica y a partir de ello ya vamos a saber cuántos clústeres presenta nuestra data. Entonces en siguientes videos vamos a desarrollar esto. Sexto paso, una vez que ya sabemos o tenemos esta información de acá del número de clústeres que vamos a clasificar, viene la formación de estos clústeres, de estos segmentos. Vamos a considerar primeramente la formación de clústeres y determinación de los centroides mediante K-means o K-medias y el K-medoids, o llamado también PAM, partición alrededor del medioide. Entonces, dependiendo de la normalidad multivariante, vamos a proseguir ya sea con el K-means o el K-medoids. O también tenemos una alternativa que es mediante el método de Ward, donde vamos a obtener una representación gráfica que se llama dendrograma. Un dendrograma es esto. Vamos a obtener un gráfico similar a este,
tiene un conjunto de líneas aquí y aquí ya se aprecian los segmentos. Entonces, en una siguiente clase vamos a obtener esto y también a interpretar la imagen. Así momentáneamente lo pasamos rápido. Luego de la formación de los clústeres, hay que validarlos mediante el estadístico de Hopkins. Entonces aquí también vamos a correr un algoritmo. Este algoritmo considera un n que sea menor al tamaño de la muestra. Por ejemplo, si la muestra es 200, nuestro n va a ser 199. Si la muestra es 400, el n va a ser 399. Y así sucesivamente. Si queremos validar nuestro modelo de clasificación o segmentación, este estadístico de Hopkins que nos va a dar el RStudio tiene que ser menor a 0,5. Y si cumple esta condición de que es menor a 0,50, es decir, 0,49 hasta 0, indicaría que nuestra base de datos, sí es válida para hacer segmentación. Es decir, que nuestra base de datos es significativamente agrupable. En otras palabras, esto nos está dando el pie para que hagamos la segmentación de nuestros datos. Si el estadístico de Hopkins fuera mayor, digamos, 0,50 o más, entonces ya no es válida, podríamos decir, esta base de datos para hacer segmentación. Esto sería un indicador de que este mercado que estamos estudiando no es segmentable o todo el mercado se comporta de una manera homogénea. No hay necesidad de hacer segmentación si es que fuera mayor a 0,5. Entonces, cuando es menor a 0,5 ya es válida hacer segmentación de mercados en este caso. Para finalizar, tenemos estos dos últimos pasos. El octavo sería elegir un modelo de clúster e identificar los clústeres por ID. Es decir, que vamos a obtener un marco de datos con la segmentación generada. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a borrar. Una vez que se finalice este octavo paso, nos está diciendo que vamos a obtener un nuevo ID con el clúster. Por ejemplo, si nuestro algoritmo decidió trabajar con 3 clústeres, perdón, si el investigador definió extraer 3 clústeres, entonces, qué sé yo, digamos, el programa nos va a entregar un resultado similar a esto, donde el encuestado número 1 se clasifica en el clúster 1, se queda en ese clúster 1. Supongamos que el rojo, digamos, se quedaría ahí, en esa observación. Este encuestado número 2 está clasificado en el segundo clúster. Este encuestado número 7, por ejemplo, se clasificaría en el tercer clúster y así con cada uno. Ya eso se puede representar gráficamente. La idea de esto es que el programa nos va a dar esta información que es importantísima para marketing. Entonces ya nos va a dar cada encuestado a qué clúster pertenece. Entonces eso lo vamos a hacer con el octavo. Y para finalizar ya vendrían lo que es la post-clusterización, es decir, los pasos que vienen después de que se hizo la segmentación o la clasificación. Bien, una vez que tengamos ya esto de aquí, que es lo más importante, lo que podemos hacer es filtrar la información, digamos, solamente trabajar con aquellas observaciones que pertenezcan al clúster 1. A ver, esto lo vamos a... para mostrar el ejemplo. Digamos, lo que vamos a hacer en la post-clusterización, yo decido trabajar con el clúster 2, por ejemplo, con estos datos. Entonces, ahí ya puedo hacer análisis descriptivo univariado y bivariado. Es decir, que ya voy a poder generar estadísticas medias, medianas, modas, varianzas, asimetrías, kurtosis, hacer cruces de variables, pruebas de hipótesis, todo lo referido al tema univariado y bivariado, correlaciones, covarianzas, análisis de chi cuadrado. Como mencionábamos aquí, pruebas de hipótesis o estimaciones, digamos, a partir
de estas estadísticas, estimar, digamos, el ingreso medio de estos encuestados está en el rango de tanto a tanto. Ya podríamos hacer eso, ¿no? O segmentar según criterios geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales, lo que nos dice la literatura. Las variables tradicionales de segmentación son estas cuatro. Entonces ya podríamos aplicar eso, ¿no? Una segmentación demográfica, ¿no? A partir de estos datos. Entonces, este análisis clúster es muy, muy importante para el soporte, para tener información para poder hacer toma de decisiones comerciales. Es decir, para el diseño de estrategias de marketing es esencial que utilicemos el análisis clúster. Y como ingenieros comerciales o administradores, es muy importante que sepan, que conozcan esta herramienta estadística y poder aplicarla al marketing. Entonces, en las próximas clases vamos a desarrollar ejercicios. Vamos a hacer todos los pasos que hemos visto. Vamos a aplicar los 9 pasos y es necesario que trabajemos con el estudio. Entonces sería hasta una próxima sesión.